Querida familia, buenas noches. Aquí un jueves más para compartiros un pequeño estudio de la palabra del Señor y irnos edificando juntos, creciendo juntos. Es muy importante que la Iglesia pueda estar muy bien ensamblada y con un proceso continuado en las mismas cosas. Así, de esta manera, podemos tener un nivel no ya aceptable, sino un nivel realmente y lo más igual posible para que nuestro crecimiento pueda ser proporcional en todos los sentidos. Esta semana vamos a hablar de 7 características para un crecimiento espiritual, pero antes recordaros alguna cosa que tenemos esta semana. Ayer, como sabéis, tuvimos el culto de oración, genial como siempre, una presencia del Señor que cada vez va creciendo más y que desde aquí sigo emplazándote, aunque sea media hora, una hora, el tiempo de que dispongas, todos los martes desde las 7:30 hasta las 9, la iglesia está ahí unida, orando, clamando al Señor y pidiendo ese derramamiento del Espíritu Santo que cada martes estamos viendo un poquito más creciente. Aparte de esto, recordaros que este sábado tenemos la reunión de mujeres, solo para mujeres. Así que, esposos, os animamos a invitarlas a ir a todas, echarlas de casa, entre comillas, y que vayan a la iglesia a partir de las 5:30, porque vamos a tener van a tener un tiempo muy especial. Yo no me voy a colar. Van a tener un tiempo muy especial de adorar juntas, de hacerse amigas juntas, de pica pica, no olvides de traerlo, y también de recibir de parte del Señor esa palabra de fe y de vida que tenemos para este año. Recuerda, en Dios no hay imposibles, este año lo esperamos todo del Señor. Bien, vamos a estas 7 características, pero hagamos una pequeña introducción al respecto. El crecimiento espiritual es uno de los temas más importantes de la vida y más importantes en toda la palabra del Señor. Un cristiano o crece o está enfermo o no es cristiano. Solo tenemos estas 3 alternativas. Un cristiano crece o si no, está enfermo o no es cristiano, porque se trata de un tema normal, natural en la vida de una persona. Igual que una planta crece por lo que es, de la misma forma una persona que es cristiana tiene que crecer por lo que es, por ser cristiano. Es algo absolutamente natural. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento, ¿cuál es? Pues uno de los mayores obstáculos es que solemos confundir muchas veces lo que hacemos como creyentes, y eso a veces lo identificamos o lo confundimos con lo que somos, y son 2 cosas distintas. Estamos muchas veces empeñados en hacer una serie de ajustes que permitan a las personas que vean de nosotros cosas, que vean las cosas que hacemos. Y olvidamos lo más importante, que lo más importante no es lo que las personas ven de nosotros, sino que lo más importante es lo que Dios ve de nosotros. ¿Qué ve Dios de ti? ¿Qué ve Dios de mí? Esto nos lleva a que Dios ve lo que eres y no lo que haces. Esto es vital, porque solo el Dios de verdad y que te conoce y que conoce la verdad de tu vida puede llegar a ayudarte en ese crecimiento al ver realmente qué es lo que hay, no lo que haces, sino lo que hay en ti, y ayudarte a transformar esas cosas de manera que puedas crecer como Él ha propuesto, como Él ha dicho. Ese es su propósito. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, leo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el plan de Dios, la meta de Dios para ti y para mí también, como persona, como creyente fundamentalmente, con independencia del ministerio que yo pueda desarrollar o cualquier líder de la iglesia pueda desarrollar. Aquí lo importante es que Dios tiene una meta con cada uno de nosotros, y es que podamos crecer a la medida de la plenitud de Cristo. Y esto es un privilegio enorme. Esto es un privilegio, obviamente, que no nos lo merecemos, pero es bien grande.
Y en ese crecimiento que Dios quiere que hagamos espiritualmente, vamos a necesitar ayuda. Es un crecimiento que no es superficial, es un crecimiento que se tiene que producir dentro de nosotros, en el interior, y por eso voy a ofreceros rápidamente 7 características que encontramos en la palabra del Señor y que nos hablan de este crecimiento, de cómo ayudarnos en ese crecimiento, cómo se produce este crecimiento. Bien, el primer punto sería: la base de nuestro crecimiento espiritual es realmente que hayamos nacido de nuevo. Esta es fundamentalmente la base. En otras palabras, el crecimiento espiritual se basa en una salvación real. Si tú no eres salvo, no puedes crecer como salvo. Tú tienes que estar seguro de esto. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual en nosotros, y esa vida viene a través de su Hijo Jesucristo. Si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Porque una vez perdonados y limpiados, ahí sí que el Señor puede plantar la semilla y que podamos crecer y crecer y crecer como Él desea. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Por lo tanto, cuando uno nace en la vida natural, uno viene a este mundo con todos los ingredientes necesarios para que ese cuerpo vaya desarrollándose como ser humano. No se desarrolla como planta, no se desarrolla como un alienígena, se desarrolla como ser humano, como lo que es, como aquello en esa naturaleza en la que ha nacido. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver con que tus padres, tus amigos, tus familiares sean creyentes. Tu crecimiento espiritual tiene que ver con que has sido engendrado por Dios y has nacido a una nueva vida con una nueva naturaleza, la naturaleza de hijo de Dios. Y lo que se espera es que a partir de ahí tú puedas crecer y crecer y crecer espiritualmente como hijo de Dios. Es un asunto individual para todos aquellos que hemos sido adoptados por el Señor como hijos de Dios. Por eso decimos que el primer punto, la base de todo, es que realmente hayas nacido de nuevo. El segundo punto es que el crecimiento espiritual se basa en la obra de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Sé que hablamos mucho del Espíritu Santo, la Escritura está llena del Espíritu Santo, y a veces da la impresión que para algunos creyentes la persona del Espíritu Santo es algo colateral a las cosas de Dios. Sí, está ahí, pero como que uno se centra muy por encima en algunas cosas del Padre, del Hijo, y también los hechos del Espíritu Santo, pero como si fuese algo que os decía ahora, un poquito colateral. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir. Todo creyente tiene que vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, y esa influencia la tienes que sentir dentro de ti. Dice Efesios 5, el verso 5 y 18, hago una amalgama ahí. Dice: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sientes esa influencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿O eres uno de esos creyentes que difícilmente siente nada, especialmente de la persona del Espíritu Santo? Tienes que poder sentir ese Espíritu Santo trabajando en ti. La Biblia nos enseña que la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. ¿Sientes que te guía?
cuando hay una situación que no sabes si es cierta o no, sientes que el Espíritu Santo te está guiando a la verdad y luego corroboras que aquello que has sentido es del Señor. El Espíritu Santo nos consuela, sientes su consuelo cuando pasas momentos de dificultad, de necesidad. El Espíritu Santo es nuestro abogado, nos defiende contra acusaciones. ¿Sientes esa atención del Espíritu Santo sobre ti? ¿Sabes? No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si prescindimos de la persona del Espíritu Santo, si no le tenemos en cuenta, si no le hacemos parte en nuestra vida. Si el Espíritu no está trabajando en estas cosas que solamente Él puede hacer, no vamos a poder tener el crecimiento espiritual que deberíamos. El tercer punto es que el crecimiento espiritual tiene una base en la gracia del Señor, en el conocimiento experiencial de la gracia del Señor nuestro Dios. Es muy distinto, muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Piénsalo por un instante. Es muy difícil saber, es muy diferente, quiero decir, saber cosas sobre Dios que conocer personalmente a Dios, tener una cercanía con Él. Yo conozco por televisión cosas del presidente de gobierno, pero no le conozco personalmente, no lo conozco en la intimidad, no le conozco qué es lo que él hace cuando no aparece por la televisión, cuando está en su casa, con su familia, sus hijos. Pues esa es la diferencia que queremos recalcar. Muchas veces tenemos mucha información respecto a Dios, conocemos sus atributos, conocemos su palabra, somos capaces de citar textos de su palabra, podemos hablar sobre lo que Él ha revelado, pero ¿tienes una relación con Él? ¿Conoces al Señor en lo privado? Pedro escribió en segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol aquí nos está hablando de crecimiento en conocimiento y gracia de Dios. Gracia, ese don inmerecido de ninguna manera. Esa oportunidad que Dios nos da de abrir las puertas de su casa y decir, mira, porque eres tú, porque eres mi hijo, te dejo pasar, te dejo entrar. Que veas lo que hago, que veas cómo pienso, que veas cómo trato a la gente. Y todo esto está revelado en la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo que queremos llegar es a que esta gracia incluye el aspecto experiencial. Dios es un Dios que puedes experimentar. El aspecto experiencial de haber tenido, por ejemplo, sentido el perdón de nuestros pecados, de mirar nuestro corazón y ver que está limpio, ver que todas aquellas cosas que antes nos acusaban ya no nos acusan y que en su lugar hay algo tan bonito que recibe el nombre de amor de Dios. Y esta es la forma profunda de conocer la gracia de Dios. No podemos compartir a Dios si no conocemos su gracia. Lo compartiremos mal, quizá lo compartiremos como Dios de justicia, quizá lo compartiremos como un Dios de juicio, quizá lo compartiremos de mil maneras. Pero es solamente a través de esa gracia que hemos experimentado en su amor que uno puede llegar a crecer y crecer y crecer, porque es muy valioso ese crecimiento en gracia y poder transmitirle de una manera bíblica a otras personas quién es Dios, cómo es Dios, el valor tan grande que tiene su gracia para nosotros. El cuarto punto. El cuarto punto nos habla de que el crecimiento espiritual ha de producir en nosotros una actitud de humildad. Humildad. Es contradictorio. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente y nos encontramos con actitudes de orgullo. Nos encontramos que nos miramos hacia adentro y hay ciertas cosas que nos molestan y que nos queda un orgullo dentro para no superarlas o para no enfrentarlas. Hay orgullo dentro de nosotros. Y la palabra nos habla de que Dios es el que exalta al humilde, pero sabes,
tiene una pasión singular por él. Exalta al humilde, pero es que además está apasionado por el humilde. La Biblia nos enseña que mientras él exalta al humilde, también resiste al orgulloso. Son las dos partes. El corazón del Señor se va tras el humilde, pero el corazón del Señor le hace frente, resiste a los que son orgullosos, porque el orgullo nada tiene que ver con el cristianismo, es uno de los peores malos de la humanidad y en algún momento todos lo hemos sentido. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y sin embargo da gracia a los humildes. Si eres humilde, la gracia del Señor va a abundar sobre ti. Si encuentras resquicios de orgullo dentro de ti, te van a impedir crecer bien como tienes que crecer. Si los encuentras, pide al Señor que lo quite, que lo saque, porque mientras no lo saque, Él va a resistirte, no va a poder respaldarte ni bendecirte tal como Él quisiera, hasta que eso esté fuera de tu vida, de tu corazón. Obviamente el ejemplo vuelve a ser, sigue siendo, es la persona del Señor Jesucristo. Hay un hermosísimo texto en la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice, haya pues en vosotros esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Piénsalo de esta manera. Jesús tenía un palacio que el hombre jamás en toda su historia ha podido soñar. Y sin embargo dejó su palacio, dejó su posición y vino a nacer en un pesebre, a morir por los pecadores y a elegir la peor de las muertes. Se humilló a sí mismo. Y Filipenses nos dice, nos anima que haya en nosotros este mismo sentir que había en Cristo Jesús, de que nos humillemos todo lo necesario, primero por nuestro bien, segundo para que realmente podamos transmitir esa humildad a los demás, la entiendan o no, pero eso es un efecto benéfico de bendición sobre un mundo que camina en demasiada oscuridad de orgullo. Él nos mostró tener esa actitud y nos anima a crecer quitando todo orgullo. Quinto punto, el crecimiento espiritual viene como efecto a una transformación real o de una transformación real. Mirad lo que nos dice la Escritura respecto a esto. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que probablemente la mayoría conocéis. Dice, por tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, agradable, lo que es perfecto. Fijaos que el texto nos habla que nuestra respuesta al Evangelio o en respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para poder crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? El texto es bien claro. Antes teníamos una mente, antes teníamos una forma de pensar y esa forma de pensar que no agradaba a Dios y no nos permitía realmente tener una cercanía con Él, esa forma de pensar es errónea, es dañina, es absolutamente maligna. Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este mundo. Eso es poco.
Lo que podáis recibir de este mundo es nada comparado a lo que podamos recibir de parte de Dios. Eso es poco, no te conformes a este mundo. Déjate transformar mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Renovación en qué? Deja de tener los pensamientos del mundo, empieza a tener los pensamientos de Dios, que los encontramos en la palabra de Dios. De manera que podamos quitar las viejas cosas que habíamos conocido, que no son correctas, y plantar ahí las nuevas que el Señor nos está hablando a través del Evangelio. En respuesta al Evangelio debemos vivir con una mente que periódicamente nos está transformando la manera de pensar para que cada vez pensemos más como piensa Dios. El sexto punto nos habla de avance. Cuando uno está en ese proceso de crecimiento, uno no se detiene. Por eso el sexto punto nos dice que el crecimiento espiritual nos hace tener una actitud de avanzar, de ir hacia adelante. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Él nos reta a seguir creciendo, a no pararnos, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. No hay límite ahí. Pablo en Filipenses 3, 13, 14 nos decía, o nos dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fijaos que Pablo lo que nos está diciendo que hace en su vida personal es no mirar atrás, mientras está avanzando, no mirar atrás. Necesitamos, dice, dejar de vivir en el ayer. Ayer ya pasó. Necesitamos a Dios hoy, dice la alabanza. Ayer ya pasó. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces que por esa razón estamos estancados, parados, porque el ayer pasó y mientras nosotros estemos en el pasado, no estamos viviendo el presente, no estás viviendo el presente ni enfocándote hacia el futuro. Y Pablo dice, pasa página. Eres un ser real, vivo, que vive hoy, el aquí, ahora. Cada día tiene su propio afán, no el ayer. Cada día tiene su propia cosa. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podremos recibir mientras carguemos con ese pasado, porque esa carga nos mantiene fijos, inmóviles en ese pasado. Avanza hacia la meta. Avanza hacia la meta de conocer más a Cristo. Avanza hacia la meta de parecerte más a Él. Porque esa actitud es transformadora. El séptimo y último punto, hablando del crecimiento espiritual, es que el crecimiento espiritual provee en nosotros o promueve en nosotros una actitud más. Y esa actitud es la actitud de servir, de servicio. Servicio, qué palabra. Para algunos es terrorífica, pero nada más lejos de la realidad, servir. El Señor Jesucristo nos decía en Mateo 20, 27, 28, el que entre vosotros quiera ser el primero, será vuestro siervo. El primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él, que es el primero, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos ser ayuda a los demás, porque Él era así. A veces tenemos aspiraciones raras, extrañas. No, yo cabeza, yo nada de ser cola. Yo tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. Y si Dios quiere que sea cola, seré cola. Y si Dios quiere que sea pie, seré pie. Y si Dios quiere que sea oreja, seré oreja. Y estaré feliz y contento con eso que yo puedo ser o con eso con lo que yo puedo servir al Señor. Lo importante es servir. Hay gente que aspira a ser cabeza toda su vida y sin embargo no mueven una silla. No sirven ni que les maten. Y es un engaño, un autoengaño que a veces nos han producido ciertas predicaciones erróneas.
reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos ayudar a los demás. La pregunta, ¿estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Esa es una evidencia poderosa. Si la respuesta es sí, es de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Hasta aquí la reflexión de hoy y espero que os haya sido de bendición y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el culto comunitario en Cegmavi, Barcelona. Hasta el domingo.